Cada octubre, cuando las calles se llenan de máscaras y las luces anaranjadas parpadean entre las sombras, algo más antiguo que el miedo parece despertar. No viene de los disfraces ni de las historias inventadas para asustar niños. Viene de mucho antes, de una memoria colectiva que se remonta a los días en que el hombre aprendió a temer la oscuridad. Halloween no nació del juego, sino del fuego. De las hogueras que encendían los celtas para ahuyentar a los espíritus, de los rezos murmurados entre el humo para protegerse de lo invisible. Pero ¿qué pasaría si aquello que tememos no habita afuera, sino dentro? ¿Y si los demonios que creemos exorcizar con rituales y oraciones fueran los mismos que susurran en nuestro interior? Este no es un audiolibro sobre mitos antiguos. Es un viaje hacia el abismo donde la oscuridad toma forma, donde los nombres prohibidos cobran sentido y donde, quizá, descubramos que los demonios no solo existen, sino que nos habitan. Mucho antes de que el hombre escribiera su primer nombre sobre la piedra, ya existían las sombras. No eran metáforas ni temores, eran presencias. En la antigua Mesopotamia, los sacerdotes hablaban de los utuku, espíritus sin descanso que vagaban entre los vivos buscando calor humano. En Egipto, los textos del más allá advertían sobre seres que acechaban al alma del difunto si no recordaba su verdadero nombre. Y en cada cultura, desde los desiertos de Arabia hasta las montañas del Himalaya, surgía una misma certeza: donde hay luz, algo la enfrenta. Los demonios nacieron junto con la conciencia. Cuando el ser humano comprendió que dentro de sí podía amar, también descubrió que podía destruir. En ese instante, el mal dejó de ser externo. Tomó un rostro, un susurro, una tentación. Se convirtió en símbolo. Las civilizaciones antiguas los dibujaron con garras, colmillos y alas, no para describir monstruos, sino para advertirse a sí mismas de lo que podía despertar dentro del corazón humano. Porque el demonio no era solo una criatura, era la parte del hombre que ansiaba poder, venganza o placer sin medida. Así, en los templos de Babilonia, se ofrecían sacrificios para mantener a raya a Pazuzu, espíritu del viento ardiente. Y en Grecia, los filósofos discutían sobre el daimon, esa voz interior que podía guiar o condenar, según la pureza del alma que la escuchara. El bien y el mal se enfrentaron no en los cielos, sino en la mente. Y el fuego que un día se encendió para iluminar la noche también sirvió para invocar lo que se escondía tras la oscuridad. Porque toda llama proyecta una sombra, y en esa sombra, los hombres creyeron ver al demonio. Con el paso de los siglos, el miedo se volvió religión. Lo invisible adquirió nombre, jerarquía, castigo. Lo que antes era símbolo se convirtió en dogma, y la humanidad empezó a mirar fuera lo que siempre estuvo dentro. Desde entonces, cada cultura lo ha descrito distinto. Algunos lo llaman tentador, otros lo veneran en secreto. Pero todos, de alguna forma, lo reconocen. Porque el demonio no es otra cosa que el reflejo oscuro del alma humana. Dicen las antiguas escrituras que hubo un tiempo en que la luz se rebeló contra sí misma. No fue una guerra de cuerpos, sino de voluntades. Seres creados para obedecer decidieron cuestionar el orden divino, y en ese acto nació la caída. Desde entonces, el universo conoce una herida abierta, la de aquellos que alguna vez fueron ángeles y eligieron el fuego en lugar del resplandor. Lucifer fue el primero en pronunciar el no. Su nombre, que significa portador de luz, se convirtió en sinónimo de oscuridad. Pero su historia no es la de un monstruo, sino la de un espíritu que amó tanto la libertad que prefirió el destierro antes que la sumisión. Los textos más antiguos no lo retratan con cuernos ni cola, sino con el brillo trágico de quien conoció la perfección y la perdió por orgullo. En él se refleja la paradoja eterna del ser humano, la necesidad de desafiar incluso aquello que adora. No estuvo solo. Junto a él cayeron otros, los llamados vigilantes del libro de Enoc, ángeles que descendieron a la tierra para unirse a las hijas de los hombres y enseñarles secretos prohibidos, la magia, la guerra, el arte del deseo. Aquella unión profanó la frontera entre lo divino y lo mortal, y de esa transgresión nacieron los Nepilim, gigantes condenados, símbolo de la mezcla entre cielo y tierra, entre pureza y corrupción. Pero el castigo no fue solo la caída, fue la memoria. Porque el ángel caído recuerda lo que fue, y ese recuerdo se vuelve tormento. Vagando entre mundos, se alimenta de la culpa humana, del miedo y del deseo reprimido. Ya no necesita cadenas, porque su prisión está dentro de cada corazón que niega su propia sombra. Algunos lo llamaron Lucifer, otros Samael o Belial. En los grimorios aparecen también nombres ardientes como Azazel, Belcebú,
Asmodeus, Mammon y Astarot. Cada nombre encierra una sombra distinta. Lucifer, el portador de luz que prefirió el destierro. Samael, el acusador, la serpiente antigua. Belial, la iniquidad sin precio. Azazel, el fuerte que enseñó lo prohibido. Belcebú, el señor de las moscas, del hedor y la corrupción. Asmodeus, tentador de deseos y lujuria. Mammon, la avaricia que aprisiona el alma. Astarot, el duque astuto que susurra filosofías y engaños. Detrás de cada uno hay un rastro de libertad perdida, de pacto roto y de caída irreversible. Con el paso del tiempo, la figura del demonio cambió de rostro, pero su esencia siguió siendo la misma, la del ser que conoció la luz y la rechazó. Detrás de sus nombres y símbolos se oculta una advertencia antigua, que sin la rebelión, la humanidad jamás habría conocido la conciencia. Porque solo quien se enfrenta a la autoridad descubre el poder de elegir. Así, los demonios no solo representan el mal, también la chispa de autonomía que permite al alma buscar su propio camino, incluso si eso significa perder el paraíso. Los ángeles caídos no son simples enemigos del cielo, sino testigos del precio de la libertad, recordatorios de que la luz absoluta puede cegar tanto como la oscuridad más densa. Y en el punto donde ambas se tocan, allí nace el alma humana. Cuando el hombre aprendió a temer lo invisible, descubrió también su poder. Comprendió que nada domina más que el miedo, y que el miedo con nombre se convierte en ley. Así nacieron los demonios de la tierra, no como criaturas de fuego, sino como símbolos que las religiones moldearon para controlar a los cuerpos y a las almas. En los templos antiguos, los sacerdotes aprendieron que el terror podía ser sagrado. Bastaba con señalar un mal invisible para imponer obediencia. Si las cosechas fallaban, era obra del demonio. Si una enfermedad se propagaba, el diablo había pasado. Y si alguien pensaba diferente, era porque el infierno lo había tocado. Así, lo desconocido se volvió castigo, y lo sagrado, un refugio que exigía sumisión. La Edad Media fue su escenario perfecto. En los púlpitos, el demonio se convirtió en enemigo de toda palabra que desafiara el orden. Su imagen se multiplicó en libros, pinturas y sermones, cuernos, alas negras, garras y fuego eterno. Pero el verdadero infierno no ardía bajo la tierra. Ardía en las hogueras donde se quemaba a los que pensaban distinto. Brujas, herejes, sabios y curanderas fueron el rostro humano de esos demonios inventados. Los nombres del mal se hicieron universales. En el Islam, Iblis desafió a Dios negándose a inclinarse ante Adán, símbolo del orgullo espiritual. En el hinduismo, los asuras encarnaron la lucha eterna entre deseo y sabiduría. En el cristianismo, Satán se volvió adversario eterno, sombra que justificaba la guerra, la penitencia y la culpa. Cada fe levantó su propio abismo, adaptando los nombres a su idioma y sus temores. Pero mientras más demonios se nombraban, más poder se acumulaba sobre quienes decían poder vencerlos. La Iglesia los combatía con exorcismos, pero también con juicios y espadas. Los reinos los usaban para justificar guerras santas. Las cruzadas, los tormentos y los silencios se sellaron con el mismo argumento: liberar al mundo del mal. Sin embargo, ese mal parecía no extinguirse, porque su fuente seguía viva dentro del corazón humano. Con el paso de los siglos, la figura del demonio cambió de púlpito. Pasó de los altares a los laboratorios, de los rezos a los diagnósticos. Lo que antes era posesión, hoy se llama trastorno. Lo que antes era castigo divino, hoy se entiende como desequilibrio de la mente. Pero el símbolo permanece, disfrazado de ansiedad, adicción o ego desbordado. Los nombres cambiaron, la esencia no. Porque los demonios en la tierra no necesitan fuego ni alas. Habitan en las estructuras del poder, en las palabras que manipulan, en los ojos que juzgan sin comprender. No gritan en lenguas extrañas, susurran en las decisiones que tomamos cada día. Y si el cielo está en la conciencia, el infierno habita en la indiferencia. Al final, los demonios de la tierra son un espejo del alma colectiva. Reflejan los miedos que la humanidad no se atreve a mirar. No vienen de abajo, sino de adentro. Y solo pierden su fuerza cuando los nombramos, no para condenarlos, sino para entender lo que aún no hemos sanado. El hombre siempre miró hacia el cielo buscando a Dios, y hacia abajo buscando al diablo, pero casi nunca miró hacia adentro, porque hacerlo significaba enfrentarse con lo que realmente habita en su interior.
la ira, el deseo, la culpa, la envidia, la sed de control. En el espejo del alma, esos rostros adquieren forma, voz y voluntad. Allí nacen los verdaderos demonios. No habitan en abismos de fuego ni en dimensiones ocultas. Viven en los rincones silenciosos de la mente. Son las sombras que negamos, los pensamientos que ocultamos incluso de nosotros mismos. A veces toman forma de orgullo, de deseo que no se controla, de miedo que paraliza. Otras veces se disfrazan de virtud, haciéndonos creer que somos justos cuando solo buscamos tener razón. Cada uno de ellos tiene su nombre secreto, y todos ellos se alimentan del olvido. Jung los llamó la sombra, esa parte reprimida de la psique que contiene todo lo que rechazamos ser. Los antiguos la llamaron el adversario, porque oponerse a sí mismo es la batalla más difícil. Y quizá por eso los textos sagrados hablan del demonio como tentador, no porque nos obligue al mal, sino porque nos ofrece aquello que ya deseamos. Nadie puede ser tentado por algo que no lleva dentro. Cada persona es un campo de guerra donde la luz y la oscuridad se encuentran. Hay días en que uno domina y días en que el otro triunfa. No se trata de eliminar la oscuridad, sino de conocerla, porque quien no reconoce su sombra está condenado a proyectarla sobre los demás. Así surgen los juicios, las guerras, las persecuciones y todo aquello que el mundo llama mal. El verdadero exorcismo no se hace con agua bendita ni palabras antiguas. Se hace con conciencia, con la decisión de mirar de frente aquello que duele, lo que avergüenza, lo que tememos mostrar. Cada vez que aceptamos nuestra sombra, un demonio pierde su poder. Cada vez que negamos nuestra humanidad, uno nuevo despierta. Los demonios interiores no desaparecen con la fe, sino con el amor. No con el amor ingenuo que perdona todo, sino con el amor que comprende, que ilumina, que integra. Porque el mal no se destruye, se transforma. El fuego que antes quemaba puede convertirse en luz que guía. Quizá por eso los antiguos decían que el infierno no es un lugar, sino un estado del alma. Allí vive quien se niega a mirarse, quien busca demonios fuera para no reconocer los propios. Pero cuando uno se atreve a descender a su propio abismo, descubre algo inesperado, que incluso en la oscuridad más profunda hay una chispa de luz. Esa chispa somos nosotros, lo que hemos sido, lo que hemos temido, lo que aún podemos sanar. Porque solo quien ha conocido sus demonios puede comprender la verdadera naturaleza de los ángeles.